Descubierto, 3 relatos escalofriantes de terror real que te embrujarán. Episodio 171. Cada noche, Carla se despide de su pequeño, Daniel, antes de salir al hospital. No abras la puerta a nadie, ¿entendido?, le repite, mientras se la siente, distraído con su tablet. Ella no sabe que su advertencia sería probada esa misma noche. Apenas se aleja, una sensación de inquietud se apodera del ambiente. Los vientos silban con un susurro escalofriante, como si la noche jugara a ser la guardiana de un secreto siniestro. Daniel, con 10 años, intenta concentrarse en sus juegos, pero un ruido extraño hace eco del otro lado de la pared blanca y desgastada. La casa de al lado ha estado vacía por años. La gente murmura sobre su historia oscura, sobre los ecos de algo que un día vivió allí. Las noches son largas y en el barrio los ojos se cruzan con desconfianza. Carla solo quiere que la noche pase rápido, sin pensar que esa misma casa puede estar albergando algo más que recuerdos. Hombres misteriosos rondan las calles, sus siluetas se esconden en las sombras, mientras el corazón de Carla late con más fuerza. Todo está bien, se dice, pero en su interior algo le grita que no lo es. Mientras Carla trabaja, Daniel recibe mensajes en su tablet de un desconocido. Al principio solo bromas, observaciones sobre su vida cotidiana. Tu madre está en el trabajo, dice un mensaje. Ya no se preocupa por ti. Las risas se desvanecen y un escalofrío recorre su espalda. ¿Quién eres?, pregunta con manos temblorosas, sintiendo que la diversión se convierte en un juego muy peligroso. Pero el tiempo pasa, su madre no está en casa y sus respuestas no llegan. Es un peligro que crece, acechando, como un depredador que espera a que su presa se descuide. La noche se hace densa. ¿Quién puede escucharme?, duda Daniel mientras mira por la ventana. Su corazón late fuerte, atrapado entre el deseo de abrir la puerta y el miedo a lo desconocido. La tormenta azota con furia y el viento aúlla, convirtiendo cada sonido en un grito desgarrador. En casa, Carla siente la presión acumulada de una comunidad que se siente cada vez más asfixiante. Un amigo, un hombre que siempre le había brindado apoyo, le susurra un escalofriante secreto: la casa de al lado no está vacía. Esas palabras lo cambian todo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta estalla en caída, mientras un grito desgarrador estremece a Carla. Palpita en su pecho el pensamiento de que algo horrible sucedía. Se acerca a la ventana y lo ve: sombras moviéndose rápidamente en la casa abandonada. Figuras que parecen danzar en locura, riéndose, llenando el aire con un deseo siniestro. Carla siente que ha cruzado una línea, que la noche ha despertado a fuerzas que no comprenden. Daniel, grita, pero hay tanto ruido, tanto caos, el peligro está más cerca de lo que jamás imaginó. Con su corazón en un puño y una oscura ansiedad llenando cada rincón de su ser, Carla se pregunta: ¿serán las sombras de un pasado olvidado o la premonición de algo aún más oscuro? Cada segundo cuenta. La tormenta no solo se desata afuera, sino también en su vida. Una verdad acecha no solo en la casa de al lado, sino en su propio hogar. ¿Podrá proteger a su hijo de lo que acecha en la oscuridad? Los ojos de Daniel se aferran a la pantalla. Los mensajes continúan graves y fríos en su mente. No abras la puerta. Esa advertencia de su madre reverberaba constantemente en su interior, mientras la inquietud crecía. Desesperado, intenta llamar a Carla, pero la tablet ya no muestra más que un error sin conexión. La tormenta se desata con ferocidad, haciendo que la casa se estremezca y cada gota de lluvia suene como un tambor de guerra. Su mirada se dirige nuevamente hacia la ventana. Las sombras en la casa de al lado han adquirido una forma más definida. Se mueven de manera errática, como si disfrutaran del terror que infunden. Benevolentes y macabras, parecen burlarse de él, de su soledad, de su miedo. ¿Quiénes son?, se pregunta,
debilitado. Y en ese momento, el sonido de un golpe resonó, profundo y amenazador. Era la puerta de entrada, golpeada por el viento o algo más. Su corazón palpita con fuerza, pero la curiosidad lo empuja a acercarse. Se siente atrapado entre la necesidad de investigar y el deseo de huir. Carla regresa a casa una vez que la tormenta comienza a ceder. El lugar está cubierto por una penumbra extraña, como si la luz se afligiera con todo lo que había ocurrido. Daniel llama mientras se quita el abrigo. La casa permanece en silencio, pero algo en su interior le dice que no está sola. Cada rincón parece tener ojos, cada sombra, un rostro familiar. Sin embargo, su hijo no responde. El miedo invade su pecho. Corriendo, sube las escaleras y encuentra la puerta de su habitación entreabierta. Dani, susurra, intentando sonar calmada, aunque su voz tiembla. La habitación está vacía, pero la ventana está abierta y el viento juega con las cortinas. Un escalofrío recorre su espalda al recordar las advertencias de su amigo. La casa de al lado no está vacía. La inquietud crece cuando escucha un ligero murmullo proveniente de la planta baja. Cierra los ojos e inhala profundamente antes de descender nuevamente. Cada paso es una lucha contra el pánico. Hay algo en esa casa que la está llamando, que la invita a descubrir lo que hay dentro. Pasos descalzos, casi inaudibles. Carla se asoma por la puerta principal, y una revelación horrible la paraliza. En el umbral, el silencio es absoluto, solo roto por el chasquido de un mueble moviéndose. Un flash de memoria, una de las historias contadas en el vecindario, sobre el último inquilino de la casa de al lado, el misterioso artefacto que había encontrado la esencia que había dejado atrás. ¿Era posible que lo que había estado buscando ahora lo hubiese encontrado a ella? Mientras escudriña la oscuridad, Daniel aparece. Frágil, con los ojos desorbitados y un pánico que ahoga su voz: «Mamá, no mires». La advertencia resuena, y Carla siente que el aire alrededor se vuelve helado. Los ruidos se intensifican, y entonces, una sombra se desplaza rápidamente frente a ellos, surgiendo del rincón más oscuro. La presencia es tangible, tan opresiva que parece atraparles en su propio miedo. Carla se lanza hacia su hijo, tratando de protegerlo de lo inminente. La casa entera parece respirar, preparándose para revelar sus secretos más oscuros. Una risa, escalofriante, rompe el silencio, resonando a través de las paredes como si jamás se detuviera. No pudieron dejarla atrás, dice una voz profunda que envuelve la atmósfera, porque siempre han sido parte de ella. Carla no sabe si escapar o enfrentarse a lo que han despertado. ¿Podrán ambos sobrevivir a la verdad que los acecha? ¿O la casa finalmente se cobrará lo que le pertenece? Cada paso que dan podría ser el último. Carla siente que su corazón se detiene. La voz resonó con un eco que parecía provenir de las paredes mismas, como si la casa fuera un ser vivo, contando sus secretos y revelando sus miedos más oscuros. La risa aún reverberaba en sus oídos, una cacofonía grotesca que hacía que su piel se erizara. Sin poder moverse, ambos miran a la sombra que se aproxima. La penumbra se arremolina a su alrededor, distorsionando la forma que, de a momentos, parece ser humana. «Daniel, ¿qué está pasando?», pregunta Carla, su voz apenas un susurro, fluyendo en el aire tenso. «No lo sé», grita él, sus ojos ahora anegados en terror. Se siente como si nos estuvieran observando. La sombra se detiene justo delante de ellos, y aunque no tiene rostro, Carla puede sentir la malignidad que irradia. Un sudor frío le cubre la frente. Debería intentar huir, o arriesgarse a confrontar lo desconocido. En ese instante, el ambiente se carga de una electricidad inquietante. Con un movimiento repentino, la sombra apunta hacia la ventana abierta. Carla sigue su dirección y su estómago se revuelca. La tormenta ha vuelto a arremolinarse, el viento aúlla como un lobo hambriento, y la lluvia golpea los cristales con rabia. De repente, siente una presión en su pecho, como si un peso invisible le intentara aplastar. «Mamá, la casa quiere algo de nosotros», grita Daniel, apenas logrando contener el llanto. «No podemos quedarnos aquí». Carla responde a gritos, tomando la mano de su hijo, intentando arrastrarlo hacia la puerta. Pero el umbral parece una línea entre dos mundos, y allí,
en ese momento, se siente atrapada. Una parte de ella siente un terror profundo, pero otra, más oscura, la atrae hacia el interior de la casa, como si algo pusiera un dedo helado en su alma. Solo tienes que dejarte llevar, susurra la sombra con una voz que parece el susurro de 1000 almas perdidas. Con un tirón, Carla agarra a Daniel y echa a correr hacia atrás, pero el suelo parece vibrar bajo sus pies. Cada paso que dan se siente más pesado que el anterior, como si un lazo invisible intentara mantenerlos atados al horror. Entre gritos y súplicas, llegan hasta la cocina, donde el aire ha cambiado de nuevo. Hay un olor a moho y a algo más, un rastro de muerte. La puerta de la cocina se abre bruscamente, revelando una figura que parece emerger de la oscuridad. Su rostro es una amalgama de visiones distorsionadas de personas que se han cruzado por ese lugar. A medida que se acerca, la figura murmura nombres y ciudades, un eco del pasado que atormenta a Carla. Daniel, hacia el sótano. Exclama, decidido a escapar de aquella pesadilla en la que han caído. Ella sigue corriendo, llevando a su hijo tras de sí, cada susurro de la figura suena como un mantra, calando en sus recuerdos, evocando sombras del pasado que no entiende. En el fondo del sótano, un resplandor rojo empieza a brillar, como si algo antiguo estuviese despertando. Carla llama la voz de nuevo desde las profundidades, ven. Tú también eres parte de esto. Justo antes de que lleguen al último escalón, la luz estalla y un viento helado se arremolina a su alrededor. Carla se detiene en seco, paralizada por el miedo. Daniel se aferra a su pierna, temblando. Ella siente una fuerza que intenta arrastrarla hacia la luz, hacia lo desconocido. Mamá, no, la sombra de la figura se acerca otra vez, y las risas retumban en sus corazones. Carla sabe que la decisión que tomará en ese instante podrá definir su vida. ¿Se dejará llevar por la oscuridad o luchará por salir? ¿Qué es lo que realmente esconde la casa? La pregunta queda colgando en el aire mientras su mano se mueve hacia la luz. Carla siente que el tiempo se detiene. Su mano, como si tuviese voluntad propia, avanza lentamente hacia la luz roja. Un sudor frío le recorre la espalda, recordándole que cada segundo podría ser el último. El eco de las risas y los murmullos aún resuena en su mente, como un mantra que la envuelve, empujándola hacia el abismo. Mamá, regresa. Grita Daniel, su voz temblorosa rompiendo el silencio aterrador que les rodea. La angustia en su tono le hace sentir un tirón en el corazón. Carla, reseteada por el amor maternal, se detiene. Se vuelve hacia su hijo, quien ahora parece un niño asustado, un pequeño náufrago en medio de una tormenta. Voy a protegerte, Daniel. Siempre, le prometió en voz baja, aunque sus palabras eran un intento de calmarse a sí misma. En ese momento de clímax, la sombra avanza, llenando el espacio con su presencia, como un manto oscuro que no deja escape. Carla siente que el aire se espesa. La luz se convierte en un vórtice que la invita, y ella tiene que decidir. Pero, incluso al retroceder, la figura distorsionada delante de ella parece tomar forma, un rostro sombrío que refleja su propio temor. ¿Quieres saber la verdad, Carla? Susurra, una sonrisa macabra dibujada en sus labios. La casa está viva. Has llegado a casa. La palabra casa resuena en su mente, y siente un ardor en su pecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para su familia? Carla aprieta la mano de Daniel y da un paso atrás, pero el sótano la atrapa, una trampa invisible que la mantiene cautiva. A su alrededor, ruidos de cadenas y murmullos se intensifican. De repente, comienza a sentir que el suelo se desmorona bajo sus pies, fragmentos de recuerdos perdidos, voces que se entrelazan en un lamento ensordecedor. No. Hay que salir de aquí, Daniel. Ahora. Grita, asustada, y empieza a buscar una salida. Pero la sombra les bloquea el camino. Daniel lloriquea y la figura le señala a ambos, un gesto que parece lleno de significado, como si trabajara para revelar un secreto oculto. La habitación se ilumina por un destello de luz, revelando un oscuro altar en el centro del sótano, cubierto de objetos rotos y juguetes viejos. Carla, horrorizada, se da cuenta de que todo fue una trampa. Este lugar necesita almas, y tú eres perfecta. Exclama la figura, su voz tibia y envolvente como un abrazo helado que le recorre el cuerpo.
Carla grita, pero el sonido se ahoga en el aire pesado. La forma comienza a cambiar, rasgos familiares se reflejan en las sombras. Imágenes la envuelven y un dolor punzante atraviesa su mente. Ve a su madre, a su abuela, todos aquellos que habían entrado en esta casa antes. Se siente como si algo dentro de ella estuviese a punto de romperse, revelando verdades que nunca quiso enfrentar. Afuera, el viento aúlla y el caos de la tormenta se intensifica. Un rayo ilumina brevemente el sótano, y Carla ve la puerta al fondo, como un pequeño rayo de esperanza. Daniel, por allí. Grita. Sin pensarlo, se desplaza hacia la puerta, y la figura grita con furia. Pero las sombras parecen desvanecerse, como si su poder disminuyera ante su determinación. De repente, un grito ensordecedor resuena, incluso más potente que la risa anterior. Carla siente que el suelo tiembla. No escaparás tan fácilmente. Aúlla la figura, un fuerte golpe hace que la casa cruja, y el resplandor rojo se apaga. Carla comprende que el tiempo se les acaba. La puerta, que una vez pareció inalcanzable, ahora es su única opción. Con cada paso que da, el miedo se convierte en fuego, avivando su deseo de supervivencia. Agárrate fuerte, Daniel. Le ordena mientras empuja la puerta. Pero antes de que logren salir, un eco de risas resonadoras de sombras les alcanza, gritándole que su escape no será tan sencillo. La puerta se abre, y la luz del exterior destella, pero una mano agonizante los detiene. Esto no ha terminado, susurra la casa, un fiend que se niega a liberar, un eco que promete volver. Mientras surge la luz, algo oscuro y desconocido se aferra a ellos. ¿Podrán realmente escapar de este horror, o estarán condenados a formar parte del ciclo eterno de la casa? Las preguntas flotan en el aire mientras corren hacia la salvación, dejando atrás una sombra que promete no olvidarlos. La luz del exterior se dibuja como un espejismo, pero justo cuando Carla y Daniel están por atravesarla, la mano apergaminada de la sombra se agarra con fuerza del tobillo de Carla. Un frío helado sube por su pierna, como si estuviese siendo arrastrada de vuelta al infierno que había intentado dejar atrás. No. Sáquenme de aquí, por favor, grita, luchando desesperadamente, pero la fuerza que la sostiene es inhumana. Cada movimiento le arrebataba fragmentos de aliento, como si la casa estuviese succionando su esencia vital. Daniel, asustado, comienza a llorar, sus gritos por su madre desgarraban el silencio del sótano. Daniel, corre. No mires atrás, ordena Carla con una voz apenas audible, mientras siente como las sombras a su alrededor se retuercen y ríen. Las paredes del sótano parecen cerrarse, creando un laberinto de horror donde no hay salida. Afuera, la tormenta se intensifica, cómplice de la agonía que se desarrolla en el interior de la casa. El viento arrastra hojas y escombros, creando una sinfonía aterradora que ecoa por el lugar. Las risas se multiplican, y Carla siente que la locura se filtra en su mente, amenazando con devorarla. La figura oscura se acerca, el rostro apenas iluminado por la luz que se escapa del mundo exterior. ¿Ves, Carla? Esta es tu verdadera familia, susurra la sombra, mientras sus rasgos familiares emergen de la oscuridad. Una risa profunda y retorcida llena la habitación, como si los fantasmas de sus ancestros la reclamaran. Los rostros de su madre y su abuela se distorsionan y cambian de formas, un collage de obvios miedos y secretos olvidados. No. Tú no eres ellos, grita, su voz quebrada llenándose de rabia. Pero el miedo se inserta en su pecho como un veneno, debilitando su voluntad. Carla siente que su cuerpo se paraliza, que la sombra se adentra más y más en su ser, tratando de asimilarla. De repente, recuerda la promesa hecha a su hijo, esa promesa que le dio fuerzas en los momentos más oscuros. Con una inyección de valentía, da un tirón y se libera de la mano helada, corriendo hacia la luz que se asoma más allá de la puerta. Daniel, grita con fervor, sintiendo que cada latido de su corazón empuja su desesperación hacia adelante. Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, parece una imagen congelada, atrapado entre el terror y el deseo de mantenerse al lado de su madre, pero al ver la determinación en su rostro, comienza a moverse hacia ella. Carla se lanza a la luz, los brazos abiertos, dispuesta a cargar a su hijo en su abrazo protector, pero la sombra se reagrupa, como un torrente oscuro y malvado,
arremetiendo contra ellos con furia. No los dejaré ir. Esta es vuestra vida, y pertenece a la casa, ruge la figura, su voz reverberando en las paredes del sótano. Con un giro desesperado, Carla encuentra la fuerza que le había sido negada. Alza la mano hacia Daniel, quien corre hacia ella, pero la luz empieza a desvanecerse. No te vayas, mamá, clama Daniel, pero la casa empieza a cerrarse, una trampa mortal que se cierra lentamente. Los ecos de las risas se convierten en gritos hirvientes, y Carla siente como la casa desea reclamar la vida que le arrebató. No. Nunca seré parte de esto, grita, mientras un destello de luz voltaico atraviesa el sótano, iluminando todos los rincones oscuros. En ese momento crucial, Carla da un empujón hacia adelante, y ambos se lanzan hacia la luz. La casa estalla en un grito de frustración, como si algo hubiera sido impedido. Con un último empujón, cruzan el umbral, dejándose caer en la fría noche de tormenta, desgastados pero vivos. Sin embargo, el eco de la sombra aún resuena en sus mentes. ¿Hemos ganado?, pregunta Daniel, su voz apenas un susurro. Carla mira hacia la casa, cuyas ventanas reflejan una luz ominosa, como si aún les estuviera observando. No, Daniel, responde Carla con un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Esto apenas comienza. Pero justo en ese momento, un nuevo estallido de risa reverbera desde dentro, un sonido que corta la oscuridad. Carla se detiene, el terror empezando a anidar una vez más en su pecho. La casa, aunque ellos hayan escapado, parece tener planes aún más oscuros para ellos. ¿Qué harán ahora que conocen la verdad?, murmura el viento, con un eco que suena a advertencia. Carla, con el corazón retumbando, siente que el ciclo de miedo los ha marcado. ¿Podrán sobreponerse a las verdades que ahora conocen, o la casa volverá a reclamar lo que le pertenece? La tormenta no se calmaba, los relámpagos iluminaban la casa, revelando su silueta grotesca en la oscuridad. Carla se aferró a Daniel mientras un pánico indescriptible emergía en su interior. Era como si la casa tuviese una voluntad propia, como si su existencia dependiera de ellos. Vamos, debemos salir de aquí, dijo Carla, tratando de inspirar un poco de esperanza en su hijo. Aún así, el eco de la risa proveniente de la casa la perseguía, mezclándose con el retumbar de la tormenta. Mientras avanzaban, el viento parecía juguetear con sus mentes, susurros distorsionados flotaban en el aire. Vuelve, Carla. Aquí es donde perteneces, llamaban voces que ella reconocía drásticamente. Eran familiares, distorsionadas y enredadas en un instante de locura. No. No volveré a entrar, gritó, sintiendo una opresión en su pecho. Tú no eres real. La desesperación se reflejó en sus ojos, mientras la oscuridad detrás de ellos parecía moverse con vida propia, pero justo en ese instante, Daniel soltó su mano. Mamá, mira, exclamó, señalando hacia la casa. La entrada, antes cerrada, ahora estaba entreabierta, como un monstruo hambriento invitando a su próxima presa. En un instante de horror y confusión, la puerta comenzó a vibrar, sombras danzantes se arrastraban en su interior, riendo al unísono en un coro macabro que amenazaba con devorar a cualquier incauto. Daniel, ven aquí, gritó Carla, cada vez más asustada. Pero él, atraído por la luz tenue que se filtraba de la casa, comenzó a avanzar, como un pececito a la luz de un faro. Ella sintió que su corazón se detenía, la imagen del hijo que tanto había luchado por proteger se desvanecía ante su vista. Daniel. Su voz se tornó en un grito desesperado, pero él no la escuchaba. Era como si un hechizo lo hubiera apresado. El aire se volvió pesado, cada respiración parecía más difícil que la anterior. Carla, intentando zafarse del parálisis que la casa había tratado de volverle a infundir, corrió hacia su hijo. «Estás en peligro». «No entres», gritó, pero Daniel, con los ojos en blanco, avanzaba sin control. Carla sintió una punzada de dolor en su estómago, como si la sombra dentro de la casa estuviera extrayendo su energía, afirmándose en la vida de su hijo. Entonces, en un momento de furia y coraje, se lanzó hacia adelante, sumergiendo sus manos en el frío de la puerta. Con un grito desgarrador, empujó contra la sombra que se apoderaba de Daniel. «Atrápame, Daniel. Sujétame».
Su grito resonó en el aire como un eco de hundimiento, pero fue solo un destello. Sacudido por una fuerza invisible, Daniel fue absorbido dentro del umbral que se cerró de golpe. Carla cayó de rodillas, sus gritos desgarradores desgarrando el silencio de la tormenta. No, no, Daniel. La desesperanza la envolvió como un abrigo helado. Las sombras dentro de la casa comenzaron a alzarse, y sentía cómo se gozaban con su sufrimiento. En ese momento, la casa dejó escapar una risa aún más profunda y burlona, resonando en sus oídos como un canto de triunfo. Fue entonces cuando Carla sintió que una presencia fría se cernía sobre ella, un aliento helado que erizaba su piel. La última imagen que vio fue la de Daniel, atrapado en la penumbra, su grito de terror suspendido en el aire. Y de repente, luz. Una luz que chisporroteaba como un relámpago, que iluminaba la cara de Carla y la desfiguraba. Un sentimiento de malestar invadió su pecho mientras recordaba el antiguo retrato de su familia, colgado en el pasillo de la casa. Los ojos de cada uno parecían seguirla. La pregunta se apoderó de su mente con más ferocidad que nunca: ¿qué secretos ocultaba realmente ese hogar? Y mientras la risa se transformaba en un lamento, Carla comprendió que había algo mucho más oscuro esperando, algo que podría hacer que la casa pareciera simplemente un refugio comparado con lo que estaba por venir. Tengo que encontrarlo, oyó un eco de determinación mientras se ponía de pie. Pero la tormenta seguía rugiendo, y ahora, más que nunca, sabía que su lucha no había hecho más que comenzar. La casa, con ecos de risas y llantos, prometía un regreso anhelado, un juego que apenas comenzaba. ¿Podría resistir el embrujo de aquel lugar? ¿O su destino estaba sellado en la oscuridad eterna que lo rodeaba? La tormenta continuaba su feroz danza, y cada trueno retumbaba en el pecho de Carla. Con cada paso hacia la casa, la realidad comenzaba a desvanecerse, y ella era arrastrada por una ola de desesperación que la empujaba hacia lo desconocido. Sabía que tenía que entrar, que la oscuridad que devoraba a su hijo no podía permanecer impune, el aire se volvió frío, y el hedor a moho y descomposición llenaba sus pulmones. Una vez más, las voces comenzaron a susurrarle. Carla regresa. Llamados familiares, dulces y endiablados a la vez, provocaban una lucha interna en su mente. Pero la lucha era mínima, el amor por su hijo la empujaba a seguir. Al cruzar la puerta, el interior de la casa estaba cubierto por un velo de sombras. La luz parecía absorberse, la oscuridad se acercaba a ella con una fuerza aplastante. El eco de los gritos de Daniel aún resonaba en su mente. «Daniel, estoy aquí», gritó, su voz rebotando en las paredes viejas, sometiendo la fría opresión del silencio. Un crujido de madera la alertó. Las sombras se retorcían, formando figuras que parecían observarla. Una figura femenina emergió de las tinieblas, era ella misma, reflejada en un destello de luz tenue, pero sus ojos estaban vacíos, como si la vida se hubiera consumido por completo. «¿Vas a continuar con esta locura, Carla?», le murmuró, una sonrisa macabra dibujada en su rostro. Carla retrocedió, la escena la llenó de horror. «No soy tú», respondió con voz temblorosa. La figura solo rió, la risa resonando como un eco de desesperación. La casa no solo jugaba con su mente, parecía alimentarse de su miedo. Las paredes comenzaron a estrecharse, y los susurros aumentaron en volumen. «Vuelve a nosotros, siempre serás una de nosotros». Con cada instante que pasaba, cada rincón estaba lleno de recuerdos de su infancia, pero distorsionados. Los objetos parecían moverse, y de repente, un viejo álbum familiar apareció en el suelo, abierto en una página que mostraba a su familia sonriendo. Al tocarlo, una corriente de dolor la atravesó, mostrando visiones de su historia familiar, secretas sombras que danzaban detrás de cada sonrisa alegre. «Esto no puede ser», balbuceó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Fue entonces cuando vio una apertura en el piso, un sótano oscuro que parecía llamarla con fuerza. Carla sabía que debía ir allí. Daniel podría estar abajo, atrapado entre las sombras y la angustia. Mientras descendía por las escaleras, el aire se volvió gélido, cargado con un peso insoportable. Era como si cada paso la acercara a la verdad más aterradora. Al llegar al final, un pequeño destello brilló en la penumbra. Era el reloj familiar, ese que había estado parado desde la última vez que había visitado la casa.
Y al mirar más de cerca, vio que marcaba la hora en la que había desaparecido su hijo. Un escalofrío recorrió su espalda. Un susurro helado atraviesa el silencio. A ti y a tu hijo, lo que ha ocurrido aquí, siempre será Daniel, gritó, pero el reflejo de su voz se devolvió, como un eco de la miseria. En ese instante, un grito pequeño resonó desde la oscuridad y el corazón de Carla se detuvo. Ella sabía que estaba en el lugar correcto. Pero, ¿qué estaba esperando en las sombras? Las risas de la casa aumentaban, transformándose en un coro de lamentos. Consciente de que el tiempo se le acababa, se armó de valor y siguió hacia la fuente del grito, su mente lista para enfrentar la verdad más escalofriante de todas. Cuando Carla llegó a la sala de tortura de la tristeza, las sombras se agolpaban a su alrededor, y algo oscuro y retorcido se cernía ante ella. Un ojo rojo brillaba en medio de la oscuridad, y una voz susurró, ¿te atreves a entrar en el juego, Carla? Con el corazón latiendo furiosamente en su pecho y el sudor frío empapando su frente, Carla dio un paso adelante. Todo su ser estaba en juego, y el terror se convertía en combustible, mientras ella se preguntaba, ¿qué precio tendría que pagar para recuperar a su hijo? La casa había despertado, y estaba dispuesta a revelarle los secretos más oscuros. Una risa se desvanecía en la negrura a su alrededor, prometiendo un destino terrífico y un juego del cual no había escapatoria. ¿Estaría preparada para la revelación que le aguardaba? La oscuridad se espesó aún más, como un manto pesado que la cubría. Carla sintió que la presión la asfixiaba, y los ecos de sus pensamientos se amalgamaban con los lamentos a su alrededor. Lo que antes era solo miedo ahora era un palpitante terror. La atmósfera vibraba con una energía palpable, como si la casa estuviera viva, observándola, disfrutando de su desesperación. Esa voz, el susurro seductor que parecía emanar de las paredes, volvió a llamar su atención. ¿Quieres saber la verdad, Carla? La verdad siempre duele. Se acercó un poco más, cada paso un desafío a su voluntad. En su mente, un torbellino de recuerdos y pesadillas se desataba, surgiendo desde lo más oscuro de su alma. Daniel, gritó de nuevo, cada vez más desesperada, sintiendo que su corazón podía estallar en cualquier momento. Desde la penumbra, un suave llanto se dejó oír. Era un llanto familiar, más que un sonido, era un eco de cada pesadilla que había vivido desde la desaparición de su hijo. A través de la neblina oscura, una figura pequeña apareció. Era un niño frágil, encorvado y tembloroso, con ojos asustados y llenos de lágrimas. Mamá balbuceó, extendiendo su mano hacia ella. Carla sintió que el mundo se desvanecía alrededor de ella. Ese era su hijo, su amado Daniel, atrapado en un laberinto de sombras. Pero la alegría se tornó en horror cuando vio que la criatura que lo rodeaba no era más que una proyección de su mayor miedo. Las sombras que danzaban a su alrededor se arrastraban lentamente hacia él como serpientes, dispuestas a devorarlo. No. No te acerques a él, gritó, corriendo hacia su hijo, pero al hacerlo, el suelo tembló violentamente. La figura del niño se desvaneció antes de que Carla pudiera alcanzarlo. Un grito desgarrador resonó, lleno de una agonía que perforaba su corazón. La voz retumbante en la oscuridad se rió de su confusión. ¿Ves, Carla? No puedes salvarlo. Nunca podrás escapar de lo que has creado. Panicada, Carla se detuvo, el frío era ahora un hormigueo intenso. Recordó las historias que su madre le contaba sobre la casa, sobre lo que había ocurrido con su familia, secretos enterrados que ahora volvían para atormentarla. Lo que perdimos, Carla, siempre encuentra la manera de regresar. El conocimiento de su historia se disparó en su mente, revelando una verdad sobre su linaje, un pacto con lo oscuro que había sido forjado varias generaciones atrás. Las risas y los gritos se fusionaron en una sinfonía de locura, cada nota resonando en su pecho. No puedo ser parte de esto, murmuró, derrotada, sintiendo que su propia sombra la traicionaba. Pero la casa solo se burló más fuerte. Tú ya lo eres. La sangre clama por más. El eco de sus palabras reverberó, y la figura de Daniel volvió a aparecer, esta vez en un rincón oscuro. Mamá, ayúdame, suplicó. Carla sintió que el desespero la atravesaba como un puñal. Ser testigo de su sufrimiento era más de lo que su corazón podía soportar. Finalmente, su mente encontró un destello de lucidez.
Si había sido un pacto lo que ató a su familia a la oscuridad, quizás había una forma de romperlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó casi en un susurro, dispuesta a desafiar lo que fuera necesario. Las sombras se aquietaron, y una risa escalofriante resonó. ¿Tu sacrificio o el de él? Una elección que te liberará o te condenará. Carla sintió como su estómago se encogía al considerar las opciones. Tenía que decidir, y rápido. Las sombras estaban listas para reclamar lo que era suyo, y ella se encontraba en el centro de todo, entre el amor por su hijo y la maldad de la casa. Mientras su corazón latía con fuerza, supo que tenía que actuar antes de que la oscuridad la consumiera por completo. La amenaza se cernía más cerca. Algo se movía entre las sombras, y el tiempo se deslizaba de sus manos. ¿Estaría dispuesta a sacrificar todo por recuperar a su hijo? La decisión se acercaba, y con ella, el clímax de su destino se estaba apoderando de la búsqueda de la verdad. ¿Qué horror la esperaba si elegía incorrectamente? El aire se volvió gélido, como si las sombras lamentaran su llegada. Carla cerró los ojos, intentando aferrarse a su cordura, mientras el eco de las risas maliciosas reverberaba en la oscuridad. Su mente giraba en círculos, buscando un hilo que la guiara a salir de aquel abismo. Daniel, su imagen se materializaba ante ella, su pequeño rostro se convertía en un espejo de su agonía. Todo es tu culpa. La voz se filtró como un veneno, deslizándose por su columna, paralizándola. ¿Cómo pudo haber dejado que sucediera esto? Era su responsabilidad protegerlo. Con cada segundo que pasaba, las sombras se hacían más densas, más ansiosas por devorarla. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. Hacia el sacrificio, susurró la voz, como si anticipara su elección. Carla apretó los dientes, sintiéndose atrapada en un juego macabro que ignoraba. ¿Por qué tenía que haber un precio para salvar a su hijo? La frustración la consume, y las lágrimas empezaron a fluir. Daniel, estoy aquí, gritó, casi como si su voz pudiera romper el hechizo. Sin respuesta, solo el susurro que emanaba de las paredes, un lamento que parecía compartir su dolor. Carla sintió que se le rompía el corazón. La figura de su hijo volvió a aparecer, más tenue esta vez. Mamá, ven. La desesperación en su voz era un cuchillo en su pecho. Carla extendió la mano, el impulso de salvarlo fue más fuerte que el miedo que la rodeaba. Pero cuando tocó la superficie helada del suelo, el lugar pareció crujir bajo su peso. Un círculo de oscuridad se formó a su alrededor, atrayéndola hacia lo desconocido. Así es como nos atrapará. La voz de la casa resonó cargada de malicia. A su alrededor, lo que antes eran sombras se convirtieron en siluetas distorsionadas de rostros conocidos, aquellos que había perdido, amigos, familiares, todos ellos gritando en silencio. Carla retrocedió, presa del terror. Basta, gritó, intentando romper el encantamiento, pero cada palabra parecía ser absorbida por la oscuridad. Los rostros se acercaron, sus ojos vacíos la miraban con reproche, recordándole su historia, su linaje maldito. Tenía que hacer algo. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si el sacrificio era la clave, tal vez pueda cambiar las reglas. No les daré lo que buscan, murmuró, más para sí misma que para la casa. Tenía que salirse del juego, desafiar la oscura historia que la ataba. Tenía que luchar por su hijo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Las sombras comenzaron a retorcerse, inquietas ante su desafío. ¿Te atreves a desafiar?, rieron en coro, su risa como cuchillos afilados cortando el aire. Carla sintió como la presión aumentaba, como si la casa intentara aplastarla con su frío abrazo. Con cada grito apagado de su hijo resonando en su mente, Carla se vio obligada a tomar una decisión. En lo profundo de su ser, sintió que la oscuridad podía ser vencida, pero a un costo. Sus manos comenzaron a temblar al considerar la opción más oscura, usar la sangre, su sangre. Sangre por sangre, la voz murmuró, como si la idea fuera suya. El precio era alto, pero el amor por su hijo era más poderoso. La figura de Daniel apareció de nuevo, su rostro lleno de confianza. Mamá, hazlo, y en ese instante, Carla supo que no podía rendirse. Con decisión, se dejó llevar por la rabia. Haré lo que sea necesario. No puedo perderte, gritó, sintiendo la energía de la casa responder,
palpitar a su alrededor, las sombras comenzaron a distorsionarse, como si la atmósfera se estuviera rompiendo. De repente, un grito ensordecedor emergió de las paredes, un lamento de aquellos atrapados por el pacto. Tú eliges, Carla. Tú eres la salvación o la condenación. La oscuridad se abalanzó sobre ella, el tiempo se detuvo. En un instante, Carla comprendió que solo tenían un camino hacia la libertad, pero el precio era aterrador. Estaba a punto de hacer una elección que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdadera naturaleza del sacrificio que se le exigía? Y mientras la oscuridad se consumía a su alrededor, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿a qué sería capaz de renunciar para rescatar a su hijo o salvar su propia alma? La oscuridad fue devorada por la luz que surgió del alma de Carla. Con cada grito y cada llanto, el abismo que la rodeaba parecía encogerse. Su determinación estaba más allá del miedo, se había convertido en una madre guerrera, dispuesta a luchar contra el horror. Daniel. Gritó con un fervor renovado, su voz resonando en el eco de la casa. Las sombras titilaron, desconcertadas ante su energía. Carla recordó las promesas hechas en las noches de historias, cuando su madre le decía que la verdadera fuerza reside en el amor. Cada vez que un recuerdo de su infancia la alcanzaba, una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Las caras distorsionadas de su familia, aquellas que antes la espantaban, ahora se transformaron en un estandarte de valentía. No estarán más aquí para atraparte. Te liberarás de esto. Murmuró con confianza. La figura oscura se acercó, ansiosa por consumir la luz que había encontrado. Tu sacrificio es inevitable, siseó, pero Carla se plantó firme. No se permitiría ser la víctima, no iba a ceder. Esto se acabó. No soy parte de tu juego. Gritó, dejando que su voz rebotara entre las paredes resonantes. Un torrente de energía nació dentro de ella mientras se acercaba a la oscuridad, la luz de su amor por Daniel brillando intensamente. La casa tembló, era un pulso agónico, como si luchara por retenerla, pero ella ignoró su miedo y extendió su mano hacia la figura oscura. Un fulgor dorado se emanó de su cuerpo. Regresas todo lo que te pertenece. La sangre no tiene poder aquí. Exigió. Las risas se disolvieron en gritos de furia. La casa comenzó a crujir y desmoronarse. Los gritos de aquellos que habían estado atrapados resonaban como una tormenta de almas liberadas, y Carla sintió que el aire se tornaba espeso, como si el miedo se desintegrara en partículas de luz. Mamá. Sálvame. La voz de Daniel era un canto desgarrador, y cada palabra le daba fuerza. Ella se movió como un rayo hacia la fuente. A través de las sombras, vio la silueta de su hijo, lo reconoció. Voy, Daniel. Voy a salvarte. Gritó, lanzándose hacia él. Las sombras intentaron apresarla, pero las llamas de su amor las fueron disipando, convirtiendo su terror en redención. Al descubrir el refugio de su hijo, Carla lo abrazó fuertemente. Juntos, no hay nada que nos detenga, le dijo, sus ojos llenos de fuego. El fulgor que emanaba de ellos comenzó a romper el ciclo, la casa se retorció, sus paredes temblaron ante la ola de luz que iba creciendo. De repente, un estallido de energía recorrió el sótano, fracturando el suelo bajo sus pies y destruyendo las sombras que intentaban retenerlos. Sacrificio, sí, pero no el tuyo. Gritó Carla mientras la fuerza oscura trataba de asirlos. Te rechazo. Este sacrificio pedirás, pero no por el amor que se almacena aquí. Con un último empujón, sintió como un portal de luz surgía ante ellos. Las sombras se retorcían, ahogándose en su propia maldad, mientras la casa se retorcía, incapaz de atrapar más almas. Entonces, un brillante resplandor expandió sus brazos como un abrazo divino. Con un último paso, se lanzaron hacia la salida, cruzando el umbral y dejando atrás los lamentos. El aire fresco les atropelló al salir a la noche, la tormenta se disipó de inmediato, y el silencio llenó el lugar. Carla se arrodilló, apretando a Daniel contra su pecho. Lo hicimos, pequeño. Estamos a salvo, susurró entre lágrimas. Él, temblando, se aferró a su madre, su pequeño corazón latiendo con fuerza, pero, de repente, una profunda risa resonó desde el interior de la casa, como un eco lejano. ¿Qué harán ahora que saben la verdad?
resonó su voz burlona. Carla sintió escalofríos, pero esta vez no era el miedo, era la certeza de que junto a su hijo, podrían enfrentarlo. Lo que sea, siempre que estemos juntos, respondió Carla, una nueva resolución comenzando a florecer dentro de ella. Y así, tomándose de la mano, comenzaron a caminar lejos de la casa, no mirando atrás, mientras sabían que la oscuridad aún les aguardaba en una esquina. El ciclo había sido roto, pero la sombra jamás olvidaría, y ellos, como siempre, seguirían avanzando. Nunca más serían solo víctimas. Su destino ya no se definiría por el miedo, sino por la fuerza de su amor. Aunque lo oscuro intentaría reclamarlos otra vez, estaba lista para luchar siempre, fortalecida por todo lo vivido. La tormenta había calado, pero la historia de Carla y Daniel apenas comenzaba. La casa, aunque derrotada, aguardaría tras ellos, prometiendo un regreso que pronto encontraría. No estaban a salvo, pero habían ganado una batalla que les daba el poder para enfrentarse a cualquier oscuridad que intentara atraerlos una vez más. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.